¿Qué es un riesgo eléctrico? El riesgo eléctrico en el trabajo es aquel que se produce por las instalaciones eléctricas energizadas o bajo tensión. Esto genera fenómenos críticos como el choque eléctrico, la electrocución, quemaduras, entre otros. También puede ocasionar incendios y explosiones con tan solo una chispa en un ambiente de área clasificada. Algunas causas de los factores de riesgos eléctricos por las que se pone en riesgo la SCT son las siguientes. Primero, los equipos defectuosos. Otra sería el arco eléctrico o descarga eléctrica. Otra, ausencia de electricidad. Contacto directo o indirecto. Cortocircuito. Rayos, sobrecarga y tensión de contacto o de paso. Algunas condiciones por las que varía la resistencia de la corriente es que cuando ocurren los accidentes eléctricos no se puede tener la certeza de la afectación, ya que la resistencia del cuerpo humano varía dependiendo si la piel está húmeda, la humedad relativa del ambiente, también depende de los alimentos ingeridos por la persona, depende de las condiciones anímicas, la intensidad de la corriente eléctrica y el tiempo de contacto. Ahora hablaremos sobre el tipo de contacto, el indirecto y el directo. El directo se da cuando una persona toca o se pone en contacto con un conductor, instalación o elemento eléctrico bajo tensión directa. Y el indirecto son aquellos que se producen al tocar partes metálicas, conductores, elementos o máquinas que no deben estar sometidas a tensión directa, pero que circunstancialmente han quedado bajo tensión accidental. Los principales riesgos eléctricos pueden ser quemaduras por choques o arco eléctrico, caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico, incendios o explosiones originados por la electricidad. Electrocución es la posibilidad de circulación de una corriente eléctrica a través del cuerpo humano. El paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo puede provocar distintas lesiones que van desde las quemaduras hasta la fibrilación ventricular y la muerte. Algunas de las posibles fuentes de ignición causadas por el sistema eléctrico son envejecimiento de circuitos y cortocircuitos en tomas de corriente, recalentamiento del cableado y sobrecargas eléctricas. Equipo de protección personal para seguridad eléctrica. Los detectores de tensión eléctrica son dispositivos esenciales que, con señales acústicas y luminosas, indican la existencia o no de tensión. Botas de seguridad. Es necesario que en actividades laborales de riesgo eléctrico se utilicen botas de seguridad sin ningún tipo de elemento metálico. Ropa ignífuga antiestática. Este tipo de ropa debe cumplir con las normativas y certificaciones establecidas en función al nivel de tensión con el cual se va a trabajar. Cascos de seguridad dieléctrico. Estos cascos deben incluir ciertas pantallas que les sirvan de protección contra el arco eléctrico cuando se vaya a desarrollar una cierta actividad eléctrica. Y guantes dieléctricos. Son confeccionados con goma o látex para trabajar específicamente en las labores eléctricas y evitar en lo posible sufrir cualquier daño ante la aparición de una descarga eléctrica. Métodos preventivos. Sabemos que los efectos de un choque eléctrico en el cuerpo humano pueden ser muy graves y además en muchas ocasiones están asociados a lesiones indirectas como caídas en altura o golpes de materiales y herramientas. La mejor forma de prevenir los riesgos eléctricos es identificarlos antes de que causen daño y así protegerse de la manera más adecuada. Para esto se tienen en cuenta los siguientes métodos. Primero, no se deben realizar trabajos en instalaciones eléctricas de ningún tipo si no se tiene la formación y autorización necesaria para ello. Segundo, debe tratarse de aumentar la resistencia del cuerpo al paso de la corriente mediante la utilización de los equipos de protección individual adecuados, como guantes dieléctricos, casco, calzado aislante con suela de goma, entre otros.
Tercero, debe evitarse realizar reparaciones provisionales. Cuarto, debe planear los mantenimientos con anticipación. Quinto, conocer el circuito que se va a intervenir. Sexto, analizar muy bien los riesgos en el sitio y sus alrededores. Séptimo, definir si se va a trabajar con tensión o sin tensión. Octavo, saber cuáles son los equipos y herramientas que se va a utilizar. Y por último, y no menos importante, es proporcionar una capacitación adecuada al personal. Esto incluiría enseñar a los empleados sobre los peligros de los riesgos eléctricos, cómo identificarlos y cómo mantenerse a salvo cerca de ellos. Generalmente, estas son las normas más concluyentes en la teoría y el buen uso en la seguridad electro, o en su defecto eléctrica. Como primera norma tenemos la resolución 1348 de 2009, que tiene como objetivo adoptar el reglamento de salud ocupacional en los procesos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Entre todo lo que se estipula en esta resolución, en el artículo número 3, que son las condiciones para trabajo en instalaciones eléctricas, cada empresa debe diseñar, implementar y normalizar los procesos para la ejecución segura de los trabajos con riesgos eléctricos, revisando periódicamente la realización de actividades. Para todos los casos, las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo deben ser inspeccionadas mínimo cada 4 años, de tal forma que se verifique el cumplimiento y conservación de las condiciones establecidas en los reglamentos técnicos para instalaciones y equipos. En el artículo 4 de la presente resolución nos habla de los métodos de trabajo en equipo e instalaciones eléctricas. Como primera parte tiene que la empresa debe contar con un panorama de factores de riesgo o peligro para todas sus actividades, en especial de riesgo eléctrico. De segundo paso tiene que ningún trabajador esté autorizado para asumir para su propia cuenta y riesgo trabajos que no hayan sido evaluados o aprobados por las instalaciones de responsabilidad establecidas en la empresa. Seguidamente tenemos otra resolución número 5018 de 2019, que tiene como objetivo expedir los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo para las actividades ejecutadas en los procesos de generación de energía a través de fuentes convencionales y no convencionales, de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. En esta resolución constan de 2 ítems muy importantes, que nos habla sobre la tensión continua que la producen las pilas, las baterías, etc. También nos habla sobre la tensión alterna que lo producen los generadores. Dichas tensiones se representan mediante un símbolo eléctrico que se muestra en las siguientes figuras. En estas figuras se muestra una tensión continua que su energía va en línea recta, mediante que la tensión alterna, la corriente fluye por las líneas eléctricas procedentes de los enchufes de la pared. Por eso tenemos que tener mucha seguridad en manejar o manipular pues los enchufes de la pared o cualquier sitio eléctrico pues mojados, o que tengamos precaución para que no haya un peligro de trabajo en nuestras áreas laborales.